voy a entrevistar a una figura que tiene muchos seguidores en sus cuentas sociales, pero que no es un influencer en el sentido que uno esperaba, porque es un psicólogo que en algún momento entendió que el espacio virtual expandía su terapia, le enseñaba cosas de lo que estaba pasando que a veces el consultorio no permitía y que todavía hoy le devuelve, según sus palabras, más de lo que pone. ¿Lo escuchamos? Hoy me doy el gusto de hablar con Maximiliano Macubrey, que es Psicomaxi. No sé si te podré llamar Maxi, pero claro, te conozco tanto desde el Instagram que ya casi te digo Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme. Un gusto, decime Maxi. Ma- Decime eh, Maxi. No te voy a decir dígame licenciado como en Chespirito porque queda. Está bien, está bien. Bueno, Maximiliano les decía, lo Sí. conocí de su cuenta Psicomaxi, que em, trae así como un poco de sosiego en estos tiempos tan difíciles y donde no solamente lo político nos atraviesa, sino también lo vincular. Y quería un poco empezar por ahí. ¿Qué Mm. detectaste que te hizo expandir el consultorio a las redes sociales? Qué buena pregunta. Em, Primero, el intercambio. Es algo que, si tengo que ser sincero, me nutre a mí. Mm. Lo que da el algoritmo es esto de que encuentra personas como si fuese un inconsciente colectivo que nos vincula en lo que estamos estudiando y nos da elementos, nos da feedbacks, nos da contenidos concretos en el aquí y ahora de lo que le pasa a la gente. Entonces encontré nutrición, encontré convergencias, encontré información y después creo que en lo que me dedico, que es en la clínica, vi mucha iatrogenia o vi mucha revictimización de personas que siendo víctimas de abuso emocional o de trauma complejo, que suceden en los vínculos, sufrían o padecían modelos terapéuticos, sobre todo de índole psicoanalítico o sistémico en algunos casos que tienen accidentes, que si después querés los conversamos, eh, no por malo, no por mala praxis, sino tal Mm, vez por contenidos ideológicos, ¿no? sí. Revinculantes o tal vez que excluyen lo valorativo en alguien que al atravesar el abuso debe no poder nombrarlo por la característica laberíntica del abuso emocional, y si no hay algo de valoración y si no hay algo de distancia en el modelo revinculante, puede revictimizarse. Entonces empecé con esto. Después también algo de las New Age o los super mitos estos de si sucede conviene, el dolor es mi maestro, algo habrás hecho, 50 y 50. Y Sí. bueno, y empecé a descubrir el feedback y empecé a ver esta cosa de la nutrición para mí y, y, y tal vez la psicoeducación para el que está siguiendo, ¿no? Sí, y eso me resulta muy atractivo a mí especialmente porque también parte de esta sociedad uno ha sufrido distintos tipos Mm. de situaciones como las que describes y entonces es fácil identificarse o es fácil saber compartir el contenido y decirle a una amiga, mira lo que dice Maxi, Mm. qué es lo que estás atravesando. Em, Mm. ¿Qué es lo que más te vuelve en ese sentido de la gente de las redes? Gracias, Qué bien, qué bueno. gracias, gracias, gracias. Porque no, trato de no ser indulgente, de decir, ah, no, no pasa nada, no hiciste nada, no sacarle la corresponsabilidad, pero que no sea el eje la corresponsabilidad. Porque si el eje es la corresponsabilidad, revictimizamos. Entonces, cuando a alguien le decís, mira, lo que te pasa es un abuso, es una estafa, eh, el trastorno de personalidad narcisista es real, los psicópatas son reales, el abuso emocional es real, la gente dice gracias. Mm, Porque, y sobre todo, hay una primera resistencia, tuve una primera resistencia cuando, sobre todo cuando hablé de
mujeres narcisistas de los grupos feministas o de los grupos que realmente tienen mucha razón en lo que dicen, pero hasta que tal vez entendieron que era a favor de la mujer eso, ¿no? Me costó un poco. Y después, claro, bueno, mucho resistencia tal vez de personas que, bueno, que necesitan que no se divulgue mucho, ¿no? Eh, Eh, Eso te quería preguntar porque yo creo que hay como un cambio, un movimiento que hace que podamos expresar y podamos compartir con estos anónimos, con estos desconocidos de las redes, de una manera mucho más íntima que a veces con nuestros seres queridos, ¿no? Y quienes en algún momento hemos padecido situaciones de abuso de distinto tipo. Sabemos que te da mucha vergüenza compartirlo con tus amigas o con tu familia, sobre todo cuando además viene de la propia familia, ¿no? sí, ¿Qué? porque además, dale, dale, ¿qué? No, 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 que dime, dime. además da vergüenza porque la gente no sabe lo que le pasa. Mm, Por eso es necesario nombrar y tener información acerca de qué es un abuso emocional o de qué es un abuso psicopático. Porque para dar información, no. Para poder explicar lo que nos pasa y darle información al otro, primero tenemos que entenderlo. Y hay claro. algo que se llama disonancia cognitiva, que es él o soy yo, es ella soy yo. Eso no es, ¿me pasa o no me pasa? Y que si no hay un agenciamiento de eso, te quedás lupeando en la eternidad, desgraciadamente, ¿no? Bueno, es que justamente en eso los psicópatas son especialistas, ¿no? En transferir. Sí, Pero ¿cómo los definirías o dan así una de esas definiciones concisas y contundentes que solés compartir? ¿Qué diferencia habría entre un narcisista y un psicópata, por ejemplo? bueno. El narcisismo es un trastorno de personalidad. Se tardó bastante en llegar a formalizarlo, pero ahora se formaliza, se organiza, es observable. Es una persona que tiende a centrarse en sí misma, a creer que tiene privilegios más que otros. Es Mm, una persona que manipula para conseguir sus objetivos. Es una persona que tergiversa. Es una persona infantil, se podría decir, mm, en términos emocionales, pero adulta. Un nene o una nena vieja, digo yo, en términos eh, tangueros, si se mm. quiere, ¿no? Arrabaleros. Un 2x4 un soldo, digamos, ¿no? Un nene viejo. Claro, muy dañino, muy estratega, muy consecuente, muy consistente, muy convergente su actividad, muy de trabajo de hormiga, por eso el abuso emocional es por goteo. Y el psicópata es una persona que es narcisista, pero que tiene un grado de empatía mucho más desregulado y mucho más maquiavélico. Es una persona que goza Mm, en no tanto ya la búsqueda de suplemento, como podría ser una señora de hogar, sino con el uso, el usufructo y hasta el daño del otro, ¿no? La narrativa se parece, ¿no? Son personas que construyen una narrativa a favor de su acción, ¿no? Me lo merezco, lo hago por tu bien, con esto vas a aprender. Bueno, el psicópata ya es mucho más, es lo mismo, pero más pulido y más mm, peligroso. mm, Y son los que están detrás de los sociópatas, digo yo, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Está la barra brava, ¿no? Y está el que está ahí atrás manejando los hilos. ¿Sabes en dónde se ve bien? ¿Te acordás de Batman y sí, Robin? Que claro, estaban claro. los malos y estaban los que golpeaban, ¡pam, boom, bang! Bueno, ahí tenés el psicópata y el sociópata, ¿no? Y todos tienen el elemento del trastorno de personalidad. Ahora, ¿hay una epidemia o es que nos animamos a hablarlo más? Porque de hecho el aumento de casos de violencia intrafamiliar, los abusos, em, es un tema es un signo de estos tiempos. A qué atribuís esa eclosión de este síntoma? Mira, esa es una pregunta que se hace Irigoyen en Los Narcisos, un texto muy recomendable para quien quiera introducirse en el tema. Bueno, no sé si quiere introducirse porque ya es medio compliquetti, pero quien quiera profundizar.
¿no? tomo nota que me parece súper interesante, no no lo Sí, sabía. es muy buena esa mujer escribiendo. Eh, Me parece que, primero, yo te voy a hablar desde mí. Ella dice que sí, que es un problema de la sociedad de consumo, que favorece no la grupalidad, sino la élite, ¿no? A mí me parece que sí, pero no tanto. A mí me parece que ahora yo soy más de Foucault en ese punto, ¿no? El ojo que ve es el ojo que sabe. No sabíamos lo que era. Y Mm, ahora sí. Y ahora hablamos de esto, ¿no? Es como cuando se empezó a decir, se empezó a hablar de violencia de género y se empezó a decir, sí, bueno, si le decís que no, puede ser un abuso, aunque sea tu marido. Y ahora que mm. hay una epidemia de abusos sexuales, no, ahora se sabe, Ahora se ¿no? identifica. Bueno, por eso Ahora se también. identifica. Por eso también es tan valioso este trabajo que hace gente como vos en las redes sociales. Esta identificación que estamos haciendo de muchos males que estaban soterrados o que no terminábamos de apropiarnos. Em, pero los vemos, los conocemos, pero nos cuesta mucho sanarlos, ¿no? Hay mucha gente rota por ahí y creo que Argentina es un país particularmente roto en cuanto a lo Mm, vincular, en cuanto a la mm, confianza, en cuanto al afecto, ¿no? Viviendo en Europa, una de las cosas que más me llama la atención es que de pronto te encontrás con gente sonriendo y eso cambia el día en sí. un trabajo. ¿Qué crees que pasa ahí? Primero quiero hacer una divergencia. Yo no creo que la gente esté rota. Yo creo que la gente está trabada Ok, o qué fijada. buena, qué buena, qué buena, qué bueno, qué bueno. Me encanta ese diagnóstico. Porque si bien es una figura de divulgación de una colega que es muy, muy buena, la argentina, esto de gente rota o no estás rota Mm, o, o rota se camina igual, es el texto que la popularizó. Yo no estoy muy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que ella promulga, es muy buena, pero no estoy de acuerdo con que la gente esté rota. Yo creo que no, que está fijada en patrones de loop, en patrones de repetición. Entonces, no es que se sana lo que se rompió, sino que se integra, ¿no? Y se integra significa se regula, se aprende y se hace que la herida no sea el eje, qué bien, ¿no? No, porque el otro día, por ejemplo, subí un reel, no, estoy en contacto con psicólogos de Chile y subo una ayuda, bueno, em, veamos cómo ayudar a Chile, era una cuenta de PayPal para ayudar a gente de Chile y que están realmente una catástrofe tremenda. Y me escribe un argentino y me dice, hay que acordarse de Malvinas. No podrían los alemanes visitar Italia, no claro. podrían los ingleses ir no sé, a Japón, Mm, ¿no? Es como, bueno, entonces no es algo que está roto, es algo que está trabado y que queda ahí como lupeando en una narrativa que no integra elementos novedosos, ¿no? Entonces la persona vive, el cuerpo lo tiene en el presente, pero la cabeza la tiene en el pasado. Y ese es el trauma, qué bien. ¿no? Te presentás como alguien que de alguna manera desafía teorías y me parece que tu enfoque lo muestra. ¿Qué tanto ese psicoanálisis tan tradicional, tan centrado en esa herida, ¿no? En esa herida que no se puede superar, ¿no? Que se puede convivir con ella, pero está ahí. Y Mm. esta nueva forma de integrar terapias, perspectivas, digo, ¿cómo ves el devenir de la psicología en estos tiempos? Integración. El psicoanálisis como teoría es fundamental, pero la técnica psicoanalítica es escasa como Mm, método. O sea, entender las formaciones de lo inconsciente es central, pero no, desde mi punto de vista no puede regir la clínica. El riesgo es que te tilden de ecléctico. Bueno, prefiero ser ecléctico a dogmático, digo yo, ¿no? totalmente, totalmente. Si hay que elegir, No, que si hay que elegir una. Y me parece que el psicoanálisis es muy interesante, pero tiene el accidente de la revictimización, en el caso del trauma. Porque si uno se pasa la vida historizando, lo único que hace es volviendo a activar las huellas némicas
que ya la neurociencia sabe que reactivan el problema como si estuviera sucediendo, ¿no? Y además el hecho de que no sea valorativo, es decir, en algún momento tiene que aparecer la figura del terapeuta en su constitución política, Mm, ¿no? Puede ser iatrogénico también, porque hay una persona sufriendo y hay que decirle, mirá, es un salame este tipo, o salí de ahí. No es, veré cuánto de lo que te hace sufrir estás dispuesto a abandonar. No puede abandonarlo, ¿no? No digo que haya que... El otro accidente son las terapias de autoayuda, ¿no? Que es todo, tú puedes, dale power, mindfulness, que es el otro accidente de la divulgación, que también es muy atrogénico, que es el de los gurúes, ¿no? mm. Que es pura voluntad. Tampoco, tampoco. Me parece que el punto que los regula es que los regulan o que los integra es la regulación emocional. Es, ¿está ayudando esta técnica a la persona a salir del pozo del trauma? ¿Está ayudando esta técnica a la persona a avanzar? Porque si yo considero que solo la resistencia a la cura, como el psicoanálisis, es lo que traba al paciente, bueno, en realidad no me estoy pensando a mí como parte del sistema, ¿no? Entonces sí, creo que sí, como elemento central no alcanza para el tratamiento del trauma y puede ser iatrogénico. Me voy a pelear con todos mis amigos psicoanalistas ahora, no me importa. No, 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 y está bien, porque si uno no se pelea un poquito, no se mueve el pensamiento, y me parece también Mm, eso lo refrescante. De hecho, también yo me peleo mucho con los especialistas de comunicación que tienen esa siempre una mirada como apocalíptica de las redes sociales, y por eso me no. encanta compartir casos virtuosos como el tuyo, porque son los casos de que, bueno, ves que se puede hacer algo de aporte. ¿Qué te inspira? ¿Cuál es el eje? ¿Cómo haces para que vaya por el carril del... Los pacientes, cada paciente es un reel, o Ah, cada qué reel es un bien. paciente, o no lo sé. La Ah, qué bien, información. qué bien. Esa es buena, porque a veces cuando uno tiene que producir contenido, qué buena que No, yo consejo. trabajo todos los días con personas. Antes, cuando tenía 30 atendía 10. Ahora como tengo 50, 49, atiendo 4 o 5. Pero el algoritmo hizo que me recontra especialice. Yo ya venía trabajando en familia, en trauma, en abuso, porque bueno, la vida me fue llevando para ahí, o mi propia historia me fue llevando para ahí, Mm. y mi propia historia me fue llevando para ahí, pero de repente ahora lo que atiendo es hiper puntual. También yo acepto que sea hiper puntual, ¿no? Porque me entusiasma transformar eso en información. Hiperpuntual en el sentido de un tema a solucionar concreto, y a eso te No, refieres. me refiero, Adriana, que la gente que consulta es gente que consulta porque vio lo que yo desarrollo. Ah, qué bien. Entonces, es gente que dice, a mí me pasó esto, y bueno, entonces vamos como viendo si es, si no es, por dónde si es, ¿no? Quiero decir que mucha gente que ha sido víctima, o que inclusive estoy atendiendo ahora, sobre todo varones, que dicen, bueno, creo que soy narcisista, estoy atendiendo dos personas así. Y la verdad que está buenísimo, porque parece muy ideal, ¿no? Pero realmente está pasando eso. Sí, 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 sí. De alguna manera, este tipo de divulgación de conocimientos contribuye a la toma de conciencia. Una toma de conciencia que es más que individual, también es colectiva, ¿no? Eh, ¿qué recomendás para justamente no caer en el algoritmo fácil de tú puedes, o en la terapia difícil de Mm. necesitamos 40 años para llegar al trauma? Sí, me falta el accidente de los sistémicos, ¿no? Que es la revinculación por la revinculación, para atacar solamente al psicoanálisis. Eh, Esto de, bueno, le debes la vida, entonces no somos nada sin los vínculos, la Mm, familia, mm. ¿viste? Los Pimpinela, quiero brindar por la gente sencilla. No, no, tampoco hay que revincular, no tanto por revincular, ¿no?
la distancia óptima. Lo que yo recomiendo es la información, siempre. La información, pero no a mansalva, sino es profesional, me llega, me transmite, me hace sentir bien lo que me transmite, me, me resuena, pero no me resuena desde lo místico, desde lo religioso, sino es comprobable, es lógico, tiene colegas que lo acompañan. Hay otros profesionales que dicen, ah, mirá, esta mujer o este hombre eh, está respaldado, digo, tiene una matrícula, si querés, aunque no es garantía, ¿no? Eh, Me parece que es, a ver, estoy como muy con la teoría de los accidentes hoy. Eh, Muchos colegas, inclusive me ha pasado, por miedo a la deformación de la teoría, terminamos haciendo las cosas muy difíciles. Mm, Y ahí es donde damos pie a que la gente sin formación aparezca porque la dice más clara, mm, ¿no? sí, Entonces, bueno, tal vez lo que haya que hacer es seguir transformando eso en algo que sea de calidad, que no sea muy berreta, pero que no esté tan alejado, ¿no? Y ese es el equilibrio de la divulgación. sí. Y con relación a la divulgación, em, ¿manejas las redes sociales personalmente? Sí. ¿Tienes ayuda? ¿Cómo manejas eso? No, la creación de contenidos la hago yo, la edición la hago yo también. Todo esto es un teléfono y es así, mira, te digo, es qué tema me está preocupando, Qué bien, qué tema observo más en la clínica y me siento y lo digo, lo escribo, hay veces y lo pongo en un teleprompter, que es cuando leo, y hay veces no. Y otras veces ¿sabes dónde trato de ver cuál es en el lugar donde más trabada está la gente? Que me sirve a mí también. Cada cosa que hago me sirve a mí. claro, claro. Porque yo lo que he aprendido, a ver, el ejercicio, yo venía muy pulido con el ejercicio clínico porque siempre fui muy constante en la clínica. Desde que me recibí me senté en un consultorio y hace veintipico de años que estoy sentado en un consultorio. Pero transformar lo que sé en algo divulgable es algo que tiene un año y monedas. Y ese ejercicio me hace muy bien a mí. Claro. Sí. Y le prestas mucha atención a esa evolución, a los comentarios, a lo que la gente te dice. Le presto mucha atención. Y el otro día estábamos en un Zoom con varios colegas de Buenos Aires y de Chile y de España y demás, y salió el tema de los haters, y fue como un tema, hablemos de los haters, ¿no? Porque hay gente que no hay que prestarle atención, Claro, pero a la mayoría de los textos sí le presto atención. ¿Cómo se construye una red social si no? sí, sí. De hecho, creo que también, fíjate que está relacionado con ese síntoma de traba, ¿no? Porque poner el foco en el grupo minoritario que molesta, que perturba, que dice que no se Mm. avanza, y no en el otro gran flujo de gente que te dice necesitamos esta información, también es un poco patológico. Es histérico, digo yo. A Es la ver, característica. a ver, Y me encanta, me es encanta. esto de Patricia me quiere, ¿no? Y dice que soy lindo. Lucrecia dice que me queda bien la camisa. Eh, María dice, no, me gusta cómo piensa. Y Susana dice que soy un nabo. Quiero ver qué le pasa a Susana, ¿viste? Pero ¿por qué tanto Susana? Qué bien, ¿No? no, no Es lo había como, pensado así, qué bien esa idea. ¿qué es lo que nos pasa, ¿no? Nos quedamos en lo que falla, por eso digo histérico. El, el accidente, la ausencia, bueno, hay que tomarlo como para ver, o sea, no es que hay que desconsiderar del todo el hater, ¿no? Pero no hay que centrarse en eso como eje porque te vas al diablo. Mm. Digo, hay que balancearlo. ¿Mm? Y hablando de los otros haters, los profesionales, los colegas que en algún Sí. momento te veían en la clínica y te dijeron, ¿qué estás Mm. haciendo en Instagram? Mm,
no tengo esa dificultad, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Gracias a Dios no la tengo. Tengo colegas muy buenos. Tengo muchos colegas amigos que me ayudan. Y no. Yo sé que hablar de trauma, de abuso, de narcisismo, de psicopatías. No me he puesto a hablar de líderes religiosos, de líderes políticos, porque la verdad que me metería en una camisa de 10.000 varas. Es para otro programa. Nos vemos para otra vida, capaz, más que para otro Claro, sí, programa. sí, sí, sí. Pero, pero, pero bueno, no, la verdad que lo que yo tuve que vencer son mis propias resistencias de la academia. No sé si tanto la de mis colegas. Ah, qué bien, qué interesante. A ver, contame un poco de eso. Y porque yo, esto que te decía, ¿no? No sé, el otro día hablaba con un colega de Valencia que me decía que estaba dando un curso en la facultad y, y se le ocurrió decir mente. Entonces uno de los colegas le dijo que la mente no tiene, la teoría de la mente no es válida, no sé qué. Bueno, viste, pero no, ¿cómo digo? Sino, ¿qué tengo que decir? Lo psíquico, el cerebro. Entonces, encontrar la palabra, Mm, lo mismo, ¿no? El núcleo del mensaje llega, ¿cuál es la estructura general? Llega, pues si te quedas en el detalle pequeño, no avanzás nunca, porque siempre hay una teoría que le faltan 5 para el peso. ¿No? ¿Viste? Porque los piagetianos no están de acuerdo, los neurocientíficos no están, los psicoanalistas, los humanistas, los gestálticos. Parálisis por sobreinformación. Entonces, hay que encontrar las propias resistencias académicas y saber qué es lo que te limita. Y después avanzar, es difícil porque hay que avanzar siguiendo, hay que seguir estudiando, pero hay que transformarlo en algo divulgable. qué bien. Y pensando también en los que te escuchas, y ya llegando al final de esta charla, que espero que podamos repetir, no para hablar Cuando, de los líderes cuando quieras. psicópatas, pero sí para tantas otras Hablemos cosas. de los líderes psicópatas, yo me animo. Total, me Tal- preguntaste vos. No, le hacemos un programa, una charla especial, pero digo, Sí. así como aprendiste a vencer tu propio bloqueo. ¿Qué le dirías a la persona que te escucha, resuena en eso que escucha, pero que no sabe qué hacer? ¿Cuál es el paso? Tiene que hablarle a un paciente o tiene que hablarle a alguien. Primero tiene que tener más o menos resuelto de lo que quiere hablar interiormente, Mm, ¿no? Para no hacer clínica en el aire, digo yo, mm, ¿no? Y después que le hable ¿viste eso que es el cliente ideal, dicen los de marketing? Yo la verdad que no lo sé a eso, pero el, el- la media, bueno, yo digo, si tuvieras un paciente ahí al lado, ¿cómo le explicarías esto de manera sencilla? ¿No? Hay que encontrar el paciente al cual hablarle. Eso es lo que trato de hacer, ¿viste? A veces te sale, a veces no, porque claro, no me dedico a esto, no vivo de Instagram. Yo lo hago porque primero ¿por qué empecé? A ver, yo empecé a divulgar porque tenía miedo de no tener pacientes en la pandemia. Esa es la verdad. A mí me inauguró el miedo de decir, ¿y ahora? O la adaptación, o el instinto de supervivencia, ¿no? Esa frase de mi padre, ¿y de qué vas a vivir ahora si no van los pacientes? Ah, pero yo soy terapeuta, ¿no? Bueno, y entonces dije, ¿cómo creo algo que sirva para que la gente me conozca? ¿A quién le hablo? ¿Cuál es el paciente que atendí hoy y qué es lo que quiere? No, ¿qué es lo que quiere? No, ¿qué es lo que le funcionaría escuchar? Me parece que es ahí, es vencer la resistencia académica y encontrar el lenguaje para producir una eficacia en la persona que necesitas ayudar. Y eso creo que se logra porque los seguidores y los comentarios son siempre muy, muy amorosos. Así que muchas gracias por aceptar esta conversación y te seguiré escuchando además
en este espacio en tus redes. Muchas gracias, Maxi. Un Gracias. gusto conocerte. Igualmente, gracias. Gracias, un beso.